Decíamos que en el Perú específicamente, cuando se trata de reglamentar o emitir alguna forma legislativa, aún todavía no existe lineamientos claros. Por esta razón, a través de AIDCEP, hemos interpuesto una demanda de acción de cumplimiento para que el Poder Legislativo inicie a reglamentar para emisión de cualquier iniciativa legislativa o medidas legislativas que atañen a los pueblos indígenas, previamente que se ha pasado por la consulta previa. Pero sin embargo, eso aún todavía está en giro. No nos han resuelto aún el Tribunal Constitucional. Es la oposición de la Procuraduría del Estado. Para ellos, que dice que debería ser muy costoso y entramparía muchas iniciativas legales cuando todos los actos administrativos y legislativos consultan a los pueblos indígenas. Y por esa razón, al parecer de la postura del Estado, no debería ser consultado porque encontramos en un Estado y con unos poderes ejecutivos y representados por el Poder Legislativo, de los cuales velarían, en su entender de ellos, el derecho de los pueblos indígenas. En la realidad, para nosotros, para la óptica de nuestra parte, de los pueblos indígenas, efectivamente no pasa eso. Ya tenemos experiencia con el tema de hidrocarburos, mayor parte, o con el tema del gas, o con el tema de lo que es los territorios de los pueblos indígenas. Sacan unas medidas legislativas, después sorpresivamente aparecen medidas políticas del gobierno de turno que afectan directamente a los pueblos indígenas. Bueno, específicamente, ¿qué debemos hacer cuando nos atropella el Estado? Lo que debemos entenderlo es tener claramente qué es lo que queremos hacer o qué es lo que está haciendo el Estado. Desde esa parte quiero hacer un poquito paréntesis, y para el Estado, los pueblos indígenas somos una especie de personas, según el concepto a lo largo de la historia, han tenido primero como salvajes, otros como menores de edad, que no necesitaban ni una consulta, o en todo caso necesitaban, estábamos muy poseídos del diablo, del demonio, y necesitaban pues una tutela, intervención de unas personas educadas, establecidas, porque nosotros aparentemente no tendríamos conocimiento de la civilización. En tal razón, ellos decidían por nosotros. Más o menos esa es la ideología evolutiva en el aspecto político desde la colonia, época republicana, y después a la contemporaneidad, y hoy por hoy es la conquista de los pueblos a través de sus luchas, como el tema de Baguazo, como el tema de Andoas, grandes gestas históricas que han repercutido en el desarrollo del derecho y poder establecerlo, que también los pueblos indígenas son tan iguales, son tan derechos y también son bienes tutelables frente a cualquier decisión correspondiente, y mayor parte aplicación ya el artículo 2, inciso 24 de la Constitución, que establece pues todos los peruanos o todas las personas nacidas en el Perú somos iguales ante la ley. En ese contexto, de la experiencia que tenemos, se debe conocer qué es lo que está haciendo el Estado. Por esa razón existe una ley, la ley 27806, ley de transparencia y acceso a la información pública. Mediante este precepto normativo se debe pedir, amparándose el artículo 7, sin decir por qué razón está poniendo, por eso en ningún caso se exige la expresión de causa para el ejercicio de ese derecho. Se debe pedir al Estado qué es lo que está realizando o qué es lo que está veniendo hasta este momento. Este derecho en 7 días se debe entregarte toda la documentación correspondiente para poder conocerlo sobre las decisiones legislativas o administrativas
que de alguna manera identificaste que afecta a tu pueblo, a tu comunidad, a tu federación, de tal manera para que podrían tomar decisión, es mejor conocer. Entonces, es motivo aplicarle esta ley y amparando eso, se debe pedir. Pedir es con el objetivo de conocerlo, estudiar, luego a partir de eso puedes impugnarlo, ya sea administrativamente o judicialmente. En este aspecto, yo creo que más adelante vamos a esclarecer un poco más. Existe en el Perú procedimientos correspondientes ordinario, que viene a ser procedimiento administrativo. Cuando se agota, cuando se termina el proceso administrativo, se debe acudir al Poder Judicial invocando una tutela efectiva del derecho vía contencioso administrativo. Y otra par es a través de acción de amparo, que son procesos constitucionales, efectivamente. Bueno, le decía anteriormente, frente a una medida correspondiente, acá tenemos un ejemplo claro, una carta dirigida en el año 2018 desde la IDECEP, eso al señor Alfredo Martín Luna Briceño, viceministro de Interculturalidad. Es una referencia, solicito una reunión, pero en este aspecto de acá, lo que mayor parte solicitamos, suspensión de procedimiento, categoría de reserva, territorio Ugapacori, Nahua, Nanti y otros, y obviamente es una solicitud invocando efectivamente los artículos y la ley antes señalado. El ministerio, en este caso de acá, tiene las posibilidades a la petición, puede denegarte, puede aceptar. Cuando es denegatoria, tienes plazo de 15 días para pedirle una reconsideración. La reconsideración se debe plantear siempre y cuando en tu petitorio los motivos causales que has invocado no han sido considerados. De tal manera usted invocas el derecho de reconsiderar al administrador para que en función a tu petición podría aceptar la petición considerando los actos omitidos en su decisión. Pero cuando ya no hay algo para motivar, para pedir, para decir y saber qué reconsidera por este aspectos, se debe presentar un recurso de apelación. Este recurso de apelación, si fuéramos un ejemplo que estamos ante el viceministerio, directamente irá al ministro para que podría decidirlo. Pero si en caso ya se ha terminado a nivel ministerial, se debe entender que se ha agotado el vía administrativa. Únicamente quedaría lo que está a continuación en la fecha, contencioso administrativo. Pero, ¿qué pasa cuando es aceptada? Definitivamente, bueno, ahí tienes conocimiento correspondiente y después esa decisión ya se considera como cosa decidida. Estas son más o menos graficadas en cuanto al tema de manejo a la petición como la primera forma de conocer una decisión legislativa o administrativa que el poder del Estado que podía realizar frente a los intereses de los pueblos indígenas. Hablamos del tema de lo que es contencioso administrativo. Hoy por hoy ha sido ya delineadas casi todas las denegatorias. Se debe inmediatamente activar el proceso constitucional, resaltando que el tema contencioso administrativo para fines de los derechos vulnerados que se trata de los pueblos indígenas a través de sentencias del Tribunal Constitucional y han direccionado que todo proceso denegatoria debe pasar inmediatamente a través de un proceso constitucional. Dentro del proceso constitucional tenemos el proceso de amparo como la primera forma. El proceso recurso de amparo tiene como finalidad la protección individualizada del gobernado y en tutela de ley suprema del país tiene como función los conceptos de la soberanía, poder constituyente.
El amparo sirve para la tutela de la persona humana en la perseveración de goce de los derechos individuales. Aquí lo que queremos resaltar es el proceso del tema de Baguazo, sustentando efectivamente no la consulta previa, sino para poder romper el hito que tenía el Estado, que a los pueblos indígenas no se debe consultar, sino se debe gobernar. Y a otro lado de la foto tenemos los mesas de diálogos, que con el poder ejecutivo, poder legislativo, poder administrativo y otros entes que necesita pues concordarlo para poder dar partida o nacida de la ley de consulta previa. Dentro del tema de la estructura del amparo tenemos plazos, tenemos las formalidades, tenemos unos requisitos indispensables que necesita cumplir en el proceso de amparo. En el primer aspecto tenemos cómo plantear la demanda de amparo. El tema de amparo, como muy bien dice, necesita una particularidad de requisitos de forma y de fondo. En el primer aspecto de forma, necesita tener a la persona a quien estás dirigiendo la demanda. ¿Qué es lo que estás pidiendo? ¿Y quién es lo que está pidiendo ese amparo? Puede pedir organizaciones, puede pedir una persona particular invocando el derecho difuso o derecho de los intereses colectivos que están siendo vulnerados con una decisión administrativa. Teniendo ya los requisitos que es compatible con el artículo 424-25 del Código Procesal Civil acá en el Perú, exige la forma y el fondo. Cuando refiere del tema del fondo que debe tener toda demanda, es con el petitorio tiene que ser congruente, que debe ser uniforme la parte sustentatoria de la petición. De la misma forma, esa sustentatoria de la petición debe ampararse también en un precepto normativo, en este caso, en el artículo 200 del Código Procesal Constitucional. Una vez presentada la demanda, a través de mesa de parte del Poder Judicial, este petitorio, este escrito, esta demanda será derivada al juez constitucional de turno. En el Perú existe en algunos distritos judiciales juzgados especializados en lo constitucional, pero en la mayoría de casos, van a través del juzgado civil o juzgado mixto. Las veces el juez civil o juez del titular del juzgado mixto lo hacen a la vez del titular del juzgado constitucional. El juzgado constitucional en un plazo máximo de 30 días se debe pronunciarse sobre tu solicitud. Puede presentar la inadmisibilidad o puede presentar admisorio la demanda. Cuando presenta la inadmisibilidad, comunica a la parte demandante que falta algunos requisitos salvables para que ese trámite inicie. De tal manera, ordenan trasladar o ordenan subsanar. Esto puede durar 3 días, la subsanación correspondiente. Una vez subsanada la demanda, el juzgado declarará abrir inicio del proceso de amparo o todo caso declara improcedente la demanda de amparo.
Ahora, con el nuevo Código Procesal Constitucional, se ha visto conveniente no tomar en cuenta el tema de lo que es denegatoria liminar con la denominación de improcedente liminarmente. Anteriormente, los juzgados, cuando convenían que infundaba la demanda, inmediatamente rechazaba y no podía continuarlo. Pero hoy por hoy, el rechazo liminar aún está prohibido. Una vez ya admitida al trámite, lo trasladan a la parte demandada para que lo contesta. Eso puede ser en 5 días. Una vez contestada, pasa a una audiencia única y luego de esto pasaría inmediatamente al tema de la sentencia. En teoría, este proceso de amparo estaríamos resolviendo en 2 meses máximo. Eso es en teoría. Pero en la práctica tenemos nosotros a través del proceso de amparo desde el año 2012, ya estamos ya 2021, casi 11 años aún todavía no resuelven. Pero ustedes preguntarán, pero la ley dice solamente que debe ser amparo lo más rápido posible. Supone que es una emergencia jurídica que necesita invocar para resolver más rápido. Bueno, son cosas de la realidad que contrastan muchas veces con la normativa. Una vez resuelta la sentencia, esta sentencia puede ser fundada, la petición, que decir que sí aceptan, o todo caso puede ser declarada improcedente. Esta sentencia, cualesquiera que sea, cualquiera de las partes, puede interponer el recurso de apelación. Este recurso de apelación sube al Corte Superior. Esto ya verá con 3 jueces y eso en plazo de 2 días fijará una vista, fecha para vista, así se denomina, una audiencia de vista, donde que se debe solicitar el uso de la palabra y luego pasará después de ese acto a una sentencia en la segunda instancia. Puede declarar fundada o puede declarar infundado o improcedente. Cuando cualquiera de ellos pasa, se debe presentar recurso de agravio constitucional para que eleven al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional, en el trámite correspondiente, emitirá en la última instancia el fallo respectivo en un proceso de amparo. Bueno, jóvenes, amigos de América Latina que están ahora en línea, tenemos algunas experiencias. Allí en la pantalla compartimos la primera sala constitucional de sedes Alzamora Valdés, es expediente 8874-2018 en materia acción de amparo, cuyo demandado es Tubino Arias Schreiber Carlos Mario del Carmen, excongresista de la República, demandante es Lizardo Cauper Peso, presidente de la Asociación Interétnica del Desarrollo de la Selva Peruana, AIDC. Este es aún todavía en 2018, le comentaba hace un rato nada más, decía que la acción de amparo según la ley procesal constitucional nada más debe durar 2 meses, pero acá ustedes mismos ven que es 2018, hasta aún ahora no está resuelto, está todavía en proceso correspondiente. De la misma forma, en el otro lado, un fallo del Tribunal Constitucional 1717-2014. Esto es presentado por el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y del Desarrollo Sostenible del Perú. Es una ONG representado por doctor Henry Carhuatocto Sandoval. Aquí han encontrado varios asuntos que debemos resaltarlo. En el fundamento 19 del fallo, establece que teniendo en cuenta la distinción planteada en el presente caso, se observa que la resolución ministerial
350-2012, el Ministerio y la resolución ministerial 2009-2015, MED/MDM, son normas autoaplicativas, porque desde su entrada en vigencia, su aplicación resulta inmediata e incondicionada. Asimismo, el supuesto normativo de dicha resolución en sí mismo genera incidencia directa sobre la esfera subjetiva de los individuos, en la medida que su sola emisión genera un impacto. Aquí debemos tener en cuenta, un poco enriqueciendo al proceso, lo que hemos dicho cuando tratamos de fundamentar la petitoria de la demanda, y debe ser respaldada con la motivación de la demanda, debe indicar que dicha acción o dicha omisión es de un resulta inmediato e incondicionada para transgredir los derechos de los pueblos a cual lo que estamos queriendo amparar. Por esa misma razón, en este precepto resalta lo que es necesario invocar de la norma de lo que es carácter autoaplicativo o normas que no tienen esa característica de autoaplicativos. No sé, me permiten un poquito ahondar este tema de normas autoaplicativas y las normas no autoaplicativas. Las normas autoaplicativas son las normas de por sí no necesita otro instrumento jurídico para poder aplicar inmediatamente. Cuando las normas no son autoaplicativas, esas normas necesitan ser esclarecidas por otras normas. Por ejemplo, tenemos en el Perú ley de procesos referente a la conservación del medio ambiente, ecología y el medio ambiente. Esta ley necesita, de alguna manera, la ley 27446 es la ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental. Esta ley, de por sí, hubiera iniciado a hacer las consultas previas correspondientes, pero se ha omitido, no lo han hecho. Pero esta ley no es autoaplicativa porque necesita para su aplicación otras normas, como el Decreto Supremo 019-2009, Decreto Supremo 015-2015, y otras normas de alguna manera que esclarece para su aplicación correspondiente. Por esta razón, encontramos en este fallo del Tribunal Constitucional del expediente 17-17-2014, es muy importante para ustedes, defensoras de los pueblos indígenas, invocar que esa norma es autoaplicativa o no es autoaplicativa. Bueno, de la misma forma, desarrollando, encontramos acá en el motivación 26, este tribunal ha dejado sentado en reiteradas jurisprudencias que la consulta previa tiene entre sus características principales, extraídas del convenio 169 de la OIT, los siguientes principios: la buena fe, la flexibilidad, el objeto de alcanzar un acuerdo, la transparencia, la implementación previa del proceso de consulta. Esta sentencia es recaída en el expediente 0022-2009 por los indígenas, Tribunal Constitucional, Fundamento 26. Lo que debemos resaltar, muchas oportunidades el Estado a veces lleva a una asamblea, a una reunión con algunas dádivas incluidas, pero sin embargo aparecen como una consulta previa realizada en esa jurisdicción. Por esa razón es muy resaltante la relevancia de la buena fe que debe caracterizar las consultas previas correspondientes. Y el tema de la flexibilidad, muchas veces muchos técnicos del Estado encierran de que
precepto normativo de tal o cual caso no permite para poder incorporar una decisión o una petición de lo que quieren plantear de los pueblos indígenas. Por esa razón también recoge la característica de lo que es la flexibilidad. Y más por el contrario, para generar conflictos con el tema de Bagua, es con el objetivo de alcanzar un acuerdo y la transparencia de todo. Por esa razón necesita solicitar toda la decisión correspondiente y la implementación previa de un proceso de consulta correspondiente. Bueno, lo que debemos alcanzar de alguna manera, hemos presentado también ante el relator especial de las Naciones Unidas, específicamente sobre el derecho al desarrollo de la consulta. Esto es en Panamá en 2018, donde que hemos planteado uno de los aspectos fundamentales de las Naciones Unidas es velar el derecho al desarrollo. Eso no es más que otra cosa, la participación de la sociedad civil frente a las decisiones del Estado. Pero sin embargo, uno de los aspectos para los pueblos indígenas, consideramos desde nuestra óptica, es fundamental lo que es el derecho a la consulta. En tal razón, hemos presentado en la consulta regional sobre la aplicación práctica del desarrollo, al derecho al desarrollo y la identificación de la promoción de buenas prácticas en el Perú, que muchas veces no se ha cumplido. Bueno, tenemos otra experiencia, de alguna manera, si podemos revisar, es una demanda planteada por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, demandado a ser procurador público especializado en materia constitucional y otros, y acción popular, donde se realiza una demanda para que vincula la realidad multicultural de nuestro país, en la que se impugna las decisiones infralegales alegando afectación al derecho fundamental de los pueblos indígenas a la consulta previa. Esta demanda se ha planteado a nombre de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, que agrupa 64 pueblos indígenas amazónicos, donde resaltamos a Aijuna, Secoya, Bora, Huitoto, Yawa, Íberos, Achuar, Quichuarunas, Huanrurinas, Xipivos, Cacatayos, Ashánicas, Axénicas, Cocamillas, Yanillas, Toeri, entre otros, que podemos resaltar los 64 pueblos indígenas. Bueno, en ese aspecto se advierte pues que en la primera instancia que la asociación planteada por, en este caso, por el Instituto del Ambiente y Desarrollo Sostenible, quisieron incorporar a otras organizaciones más, cuyo objetivo era de tal manera que todas las instancias correspondientes deben realizar la consulta previa para todos los actos administrativos y legislativos que debe iniciar, pero sin embargo, esta postura, la incorporación de los terceros interesados, denominados litis consorte, han sido obviamente rechazadas, pero bueno, replanteadas nuevamente, y ahí podemos encontrar en el fallo correspondiente que la sentencia apelada contenida en resolución número 1 de la Corte Superior de la Justicia de Lima declaró infundada, y después reformulando declaran fundada la misma, que dispone las exposiciones ordenadas jurídicas se declaran nulo en todo efecto retroactivo. Esto, mis estimados oyentes, amigos, ha sido pues, no resultaba amparar algo a los pueblos indígenas. En este aspecto, resaltaban que toda la Amazonía estaban en algún momento, estamos hablando de 2016, estaban emitiendo varios decretos legislativos, administrativos, que no tomaban en cuenta a los pueblos indígenas. A razón de estos procesos correspondientes, la Defensoría del Pueblo ha mandado unos sendos aspectos de conflicto latente de socioambientales, y han visto conveniente establecer una esquela, las zonas de conflicto,
obviamente apoyados o exigidos por estos normativos correspondientes. Bueno, en el segundo aspecto tenemos el tema de lo que es acción de cumplimiento, como les inicialmente lo había expuesto también. AIDC ha planteado un proceso de acción de cumplimiento sobre el Congreso, que debería reglamentar y a la vez también establecer los lineamientos, mecanismos de la implementación de la consulta previa antes de emitir algunos procesos, iniciativas legislativas o decretos legislativos correspondientes. Para este aspecto necesita definitivamente agotamiento de vía previa. Para este asunto de acá se debe mandar una carta notarial. A este caso nosotros hemos enviado al presidente del Poder Legislativo indicando que se ha mandado nuestra iniciativa de preocupación sobre no estaban iniciando el cumplimiento de establecer lineamientos y mecanismos para hacer inicio del consulta previa cuando iniciaban a emitir algunas iniciativas legislativas. Para este caso es tan igual el tema del proceso de amparo, igual de la misma forma necesita características de fondo y forma, y hasta a la vez también establecer los lineamientos, coherencia y la logicidad, y a la vez también en los preceptos normativos. Y bueno, acción de cumplimiento no están siendo tan exploradas en el Perú. Mayor parte hemos visto conveniente invocarle más acción de amparo, dado que 2 o 3 casos que tenemos tema de cumplimiento, pero se ha iniciado a explorar más el tema de lo que es acción de amparo, pero eso no significa pasar este instituto del proceso constitucional conocido como acción de cumplimiento para poder exigir al Estado, podría implementar o exigir alguna norma correspondiente. Bueno, no sé, hasta acá yo creo que se sienten bastante cansados y aburridos, pero acá encontramos algo que en Latinoamérica no se está explorando, lo que es el tema de justicia indígena. En el Perú, particularmente, la constitución que tenemos ahora en el artículo 149 establece en el ejercicio de la función jurisdiccional por las comunidades campesinas y nativas, las autoridades de las comunidades campesinas nativas, con el apoyo de rondas campesinas, eso resalta, puede ejercer la función jurisdiccional de su ámbito territorial conforme al derecho constitucional, siempre que no viole los derechos fundamentales de la persona, la ley y las normas internacionales. Mis queridos amigos, este precepto correspondiente ha aterrizado en un proceso correspondiente nada más en la norma del Código Procesal Penal. En el artículo 18 establece límites de la jurisdicción penal ordinaria. La jurisdicción penal ordinaria no es competente para conocer, y el inciso 3 trata los hechos punibles caso previstos en el artículo 149 de la Constitución, es decir, cuando ejercen la función jurisdiccional de su ámbito territorial. Pero eso también administrativamente, eso concordante, corrijo, con el convenio 169, las autoridades gubernamentales responsables de la cuestión de abarca el presente convenio deberá asegurar de que existen instituciones u otros mecanismos apropiados para administrar los programas que afectan a los pueblos interesados y que tales instituciones o mecanismos disponen que los medios necesarios para acabar el desempeño de sus funciones. Lo que queremos resaltar es algo en este tema de justicia indígena. En el Perú particularmente existen normativas legales que no está explorada. Está como algunas partes de la Amazonía peruana que aún todavía existe caobas. Caoba, árbol muy bueno para
el tema de muebles y otras instancias, y es muy caro en el cotizado en los mercados. De la misma forma tenemos el tema de justicia indígena no explorada. La justicia indígena se ha pasado por alto y más se ha judicializado, es decir, se ha activado todo lo que es el proceso ordinario a través de mecanismos de justicia ordinaria. En este aspecto yo invoco que de alguna manera podrían reflexionar y podrían verle las bondades que la justicia indígena, que la ley y el convenio nos proporcionan. En este aspecto, señores amigos, oyentes, podemos desarrollar el tema de la justicia indígena cuando se trata de una consulta previa. ¿De qué manera? De la siguiente forma. Si nosotros activamos unos mecanismos a través de un proceso constitucional que se entiende que es más urgente, más inmediato, pero demora tantísimos para poder identificar, para poder plasmar nuestra realidad, nuestra necesidad, nuestra afectación al derecho, y como en el caso de falta de un ejercicio de la ley de consulta previa. Hablando en cristiano o llanos, una comunidad nativa en San Martín, asentados por los hermanos Aguajú, en una comunidad nativa, han sido invadidas por los colonos. Esa decisión fue avalada, aprobada, ayudada por el gobierno regional del departamento de San Martín, en la región de San Martín. Frente a eso pasaron como más o menos como 5 o 6 años, y cada vez los pobladores, los invasores, iniciaban a tomar cuerpo, iniciaron a sembrar, cosechar, al extremo a la comunidad nativa que estaba en esa jurisdicción no dejaron ni ingresar ya. Frente a eso, algunos iniciaron a plantear lo que es acción de amparo correspondiente. Otros iniciaron la reivindicación en nombre del pueblo indígena. Hasta ahora, desde el año 2018, sigue el proceso. No se resuelve. Pero planteamos de alguna manera activar este mecanismos constitucionales y las prerrogativas que tiene el convenio 169, lo que es la justicia indígena, tal vez se hubiéramos resuelto inmediatamente, porque estamos aplicando referente al propiamente al problema mismo y dando desde la cosmovisión, desde la óptica del derecho constitucionario, resolver nuestras diferencias y conflictos. Y esa decisión tan igual que debe primar la motivación, debe primar el concepto correspondiente para poder convalidar o ser aprobada en fuero ordinario respectivo. Esta parte del capítulo no es desarrollada ampliamente cuando se trata de la justicia indígena para todos, y mayor parte en Latinoamérica. Tenemos algunos aspectos que han ido un poco más, tal vez en Colombia, y algunas veces hemos visto como también en Bolivia, y también en algunos aspectos hemos visto también con los pueblos mayas en México. También resaltar lo que en algún momento, cuando el presidente en ese tiempo también acompaña definitivamente el gobierno de Correa en Ecuador, resaltaron de alguna manera, pero bueno, no están tan exploradas, tan desarrolladas este aspecto de lo que es el tema de la justicia indígena. Bueno, mis queridos amigos, es un poco compartir las experiencias desde una pantalla, es muy monótono. Veo algunos, como no me estarían escuchando, pero bueno, iniciamos alguna de repente
interacción de sus pareceres, comentarios, preguntas al respecto. Bueno, muchas gracias, Raúl. Ha sido muy interesante lo que nos has compartido, sobre todo el tema de los avances que deberíamos tener hacia la justicia indígena. Les invito a los estimados participantes a que puedan escribir sus consultas a través del chat. Y mientras lo están desarrollando, Raúl, yo tenía una consulta que a raíz de lo que tú comentabas, se me planteó, ¿no? Yo entiendo que el convenio 169 y el Perú como país que ha ratificado el convenio, las autoridades jurisdiccionales deberían, a partir del mejor derecho, deberían adoptar muchos de los preceptos para proteger el derecho de los pueblos indígenas, sobre todo a la consulta. En tu experiencia, tú nos podrías decir si esto se ha dado así, si hay algún acercamiento o hay alguna intención de las autoridades judiciales, jurisdiccionales que ven los amparos, que ven las acciones que nos has comentado, de adecuar, de acercarse a las disposiciones del convenio 169? Bueno, después del tema del baguazo, había un movimiento fuerte de alguna manera acercar, canalizar a través de la justicia ordinaria e implementar todo lo que corresponde a la justicia indígena. Mayor parte ha sido impulsada en ese aspecto con el presidente del Poder Judicial cuando el doctor Roberlí Rodríguez Tineo estaba como presidente del Poder Judicial. Desarrollamos de alguna manera, había varios convenios, acuerdos, tratativas, donde que cómo se debe desarrollar o convalidar las decisiones en el marco de la justicia indígena. Pero bueno, ha pasado, creo que todo el mundo conoce en el Perú el tema de la corrupción, todo ha venido a una oleada y bueno, se ha quedado casi suspenso ese tema de desarrollo de los pueblos, de la justicia indígena propiamente dicha. Se pensaba ya poderle desarrollar esta iniciativa en las comunidades nativas, pero bueno, ahí teníamos grandes preguntas y bueno, comparto lo que visionábamos en ese momento. ¿Quién debe ser ungido como ente administrador de justicia indígena? ¿El APU, el jefe? Y debería haber instancias correspondientes, de repente la federación, o de repente a nivel regional ya las organizaciones regionales como instancias. Entonces, todo un tema de alguna manera se estaba volcando y aún queda latente desarrollar ese tipo de espacios para poder de alguna manera aterrizar algo concreto, y nosotros consideramos la justicia indígena tal vez es la más inmediata que resuelve las necesidades de los pueblos, porque imagínense, comentaba del tema de una comunidad nativa allá en San Martín. Hay otra comunidad aquí en Ucayali que se llama Unipacuyaco. Es un caso muy emblemática. Iniciaron solicitando como 32,000 hectáreas hace casi 20 años, pero hoy por hoy, ahora están peleando solamente por 5,000 hectáreas. Y hay un montón de colonos ingresaron y bueno, se han expropiado terrenos de las comunidades y no pueden hacer nada los comuneros. Se van, tocan las puertas de los gobiernos regionales o al Ministerio Público, bueno, pasan. Pero activando el tema de lo que es la justicia indígena, resolverían ese mismo problema, después convalidarían inmediatamente con el fuero ordinario, es decir, saldría una sentencia inmediatamente, de tal manera podríamos resolver más conflictos y también preservar los derechos de los pueblos indígenas de una manera inmediata. Esto es en función de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. En el Perú existe como el tema de conciliación extrajudicial, o todo caso los diálogos,
De alguna manera se ha impulsado resolver las controversias de una sociedad organizada, sociedad de alguna manera diferenciada de culturas, idiomas, pero también deberían hacer desde esta óptica también las alternativas de solución a conflictos, a controversias, como activando lo que es el derecho de los pueblos indígenas. Recalcando el tema, las autoridades correspondientes, en algunos aspectos, gobierno de turno han tenido de alguna manera interés para desarrollarlo, pero hoy por hoy ha retrocedido, inclusive hasta desde el fallo del Tribunal Constitucional. Tengo entendido, ahorita todavía está en cuestión, que no necesariamente todos los derechos invocados que afecta o de carácter lesiva con el derecho a la consulta previa debe pasar por tema del Tribunal Constitucional, pero bueno, eso aún está en tema de debate, y de alguna manera a los organismos o eventos académicos como este se debe de alguna manera sacar las conclusiones, pronunciamientos académicos correspondientes y espacios para poder debatir de alguna manera desde una óptica, aportar doctrina y jurisprudencialmente en esa línea. Muchas gracias, Raúl. En realidad, el escenario que pones sobre la justicia indígena es interesante. Es un reto muy difícil, creo que para todos los países. En Bolivia, la ley de deslinde jurisdiccional nos ha dejado más sinsabores que logros, y a través de los precedentes jurisdiccionales, de las acciones, hemos logrado avanzar más en ese tema. Y justamente les abro el micrófono a los estimados participantes para que puedan participar, expresar comentarios, tal vez hacer una consulta, aprovechando que está Raúl. Yo, aprovechando que todavía siguen pensando en alguna pregunta a los estimados participantes, me gustaría consultarte justamente el tema que nos has mencionado, ¿no? Existen muchos conflictos de interculturalidad a través de los mismos avasalladores interculturales, colonizadores que se encuentran o que avasallan o que que tienen expectativas sobre los territorios indígenas. ¿Cuál crees que sería la reacción o cuáles crees que serían las principales debilidades de la justicia indígena ante este escenario, ¿no?, de interculturalidad que podrían enfrentar, ¿no? Yo creo que encontramos el primera barrera o el primer impedimento es a través del estatuto que tiene la comunidad y las federaciones y las organizaciones nacionales. En ella no recoge este precepto normativo que está establecido en el convenio 169, lo que es las justicias indígenas. De alguna manera se ha desarrollado en el Perú, ha recogido en la Carta Magna, el artículo referida en el artículo 149, y también aterrizado en el aspecto de juzgamiento penal. Tal vez esto un impulso bastante porque había varios casos que se ha judicializado y se ha invocado en el tema de lo que es error culturalmente condicionado o error de tipo. Y eso, cuando se trataba de pueblos indígenas, se aplicaba bastante en este extremo. Y algunas cosas han judicializado en esta misma normativa correspondiente. Lo que he podido experimentar en carne propia es que las normas internas de las comunidades, que son los estatutos de la comunidad, estatutos de las federaciones, estatutos de las naciones o de las organizaciones nacionales, no contemplan, no recogen este tema de justicia indígena. No recogen como una normativa organizacional los mecanismos alternativos de solución que podía empoderar grandemente y podía servir mucho al movimiento indígena a resolver sus propias controversias, que en la práctica lo hacen, sino que simple y llanamente no está visibilizado, no se enfoca desde un punto de vista de resolución de conflictos en aplicación de la autonomía y de la soberanía organizativa como pueblos indígenas de acuerdo a sus costumbres constitucionarios o a sus creencias, sus creencias, pero resuelven un conflicto, inclusive plantean al Estado alternativas de solución, pero recogida de óptima. Pero sería
un instituto, un organismo particular del movimiento indígena, del pueblo indígena y también en de las comunidades nativas, resolver ya propiamente dicha, contemplados o con un manto normativo que propias organizaciones que deberían tenerlo. Entonces, en ese aspecto, hay una debilidad grande definitivamente en el movimiento indígena. No he visto, no he conocido hasta ahora en los estatutos de las organizaciones de la comunidad nativa recoja el tema de lo que es la justicia indígena. En la práctica lo aplican, pero no está normada definitivamente. Gracias, Raúl. Dani nos consulta, en realidad, solo la consulta previa se logra, solo con la consulta previa se logrará el desarrollo y derechos de los pueblos indígenas, o se debe sumar a ello un plan de desarrollo, plan de vida orientado a las demandas de los pueblos indígenas con presupuestos y de acuerdo a la realidad socioeconómica y cultural. Bueno, Dani, un gusto saludarle, en nombre del Ministerio de Cultura de Lima, muy honrado a los pueblos indígenas. Cuando llegan a Lima siempre está pendiente. Un saludo. Gracias por la pregunta. Definitivamente que la consulta previa para la óptica de los pueblos indígenas no debe ser como una especie de obstáculos en el camino de desarrollo de la que viene desarrollando el lado del Estado. Más por el contrario, es definitivamente una complementación de los pareceres para lograr armónicamente desarrollo, que nosotros de alguna manera hacemos la réplica correspondiente, es la armonía, el medio ambiente, el desarrollo y también el desarrollo personal de cada pueblo. En este aspecto, definitivamente la consulta previa, según el tiempo, es catalogada como una especie de obstáculo. Si nosotros miramos desde el lado del Estado, definitivamente estamos viendo que la consulta previa es prácticamente unas trabas que muchas veces necesitamos que pasan ya por alto inmediatamente. Pero desde el lado de los pueblos indígenas vemos que la consulta previa no es más que otra cosa lo que desarrolla en el desarrollo de su pregunta de Dani. Sumar un plan de desarrollo efectivamente orientados a una realidad armónica y socioeconómica. Bueno, debería ser esto desde la parte del Estado que debe implementar a una sociedad correspondiente, pero en la realidad no nos pasa eso. Si no sale a protestar, si no sale a exigir los derechos conculcados, los pueblos indígenas, los jefes o las organizaciones, el Estado va con una dirección de inversión y bueno, ya acá encontramos ya imbuidos el pensamiento económico, pensamientos extractivos que nada tienen una responsabilidad socioambiental y también con la sociedad. Entonces, más vemos el tema lucrativo y beneficio del que promueve la extracción, entre comillas, inversiones, y no recoge pues las necesidades obviamente de los pueblos, necesidades de la comunidad, necesidades que de alguna manera como desarrollamos, que debe ser acorde al derecho al desarrollo, que las Naciones Unidas de alguna manera recoge, tal vez no tanto desarrolla ese precepto de participación, y creo que esa es una forma de poder llegar a una convivencia democrática real con los pueblos, aún resaltando con los pueblos indígenas. Bueno, Raúl, muchas gracias. Ha sido muy importante tu participación, sobre todo las ideas y las tareas pendientes que nos has dejado a partir de la justicia indígena y esa revalorización. Si quieres despedirte, darle algunas palabras a los participantes, el espacio es todo tuyo, Raúl. Bueno, Rubén, un gusto. Perdón, antes Joaquín. Perdón, Raúl, antes de que te vayas, yo que tenía una pregunta también. Adelante. Y justamente relacionada con este tema de la justicia indígena y la CPLI, la consulta previa,
no sé si el argumento, quería preguntarte si el argumento que esgrime ahorita el Estado para prevenir, claro, el uso de la justicia indígena para lograr la consulta previa, es que hay algún conflicto, digamos, entre la justicia indígena y lo que está reglamentado por la ley de consulta previa, o no hay algún conflicto ahí. Y eso relacionado un poco a lo que explicabas al comienzo de las leyes autoexplicativas, digamos. Nada, quería saber si podías elaborar un poquito más en eso, porque me quedó la duda de, claro, si hay la posibilidad de desarrollar y llevar a cabo un proceso de consulta previa a través de este mecanismo de la justicia indígena que está justificado y es ley por la Constitución. eh, Eso de nuevo, ¿hay algún conflicto con el reglamento que tenemos actualmente con la ley de consulta previa? Y eso, y muchas gracias por tu exposición, estuvo muy interesante. Muchas gracias por la pregunta. Un saludo a la vez. Encontramos como dos árboles de lino, de catagua, de lopuna, como quieran llamarlo cada región, entre la consulta previa y la justicia indígena. Pero, sin embargo, transversalmente se trata del mismo problema, del mismo tema. ¿Por qué esperarlo si nosotros ya enteramos a través del derecho de la petición qué es lo que quieren hacer de la iniciativa del Estado en un determinado acto en nuestra jurisdicción de los pueblos indígenas? En otras palabras, si sabemos perfectamente que van a explorar petróleo en nuestro terreno o van a concesionar madera, o todo caso va a emitir correspondientemente un decreto legislativo, ya sea como el tema de lo que quería promover Alan García 1090, que donde que solamente 1/3 de las personas de una comunidad nativa inclusive podía vender sus terrenos. Sabemos a través del derecho a la petición que hemos iniciado exponiendo, conocer los alcances correspondientes. Sobre esta problemática, sobre este que consideramos identificando los conflictos correspondientes a través de la justicia indígena, que no es otra cosa, a través de las medidas, mecanismos alternativos de solución, que nace desde la óptica de la comunidad, desde la Federación de los Pueblos Indígenas, se debe realizar una decisión de carácter resolutiva, de carácter que tenga fuerza de una sentencia. Por esa razón necesita algunas modificatorias insertar en las estructuras de los estatutos de las federaciones, de nuestras organizaciones, ese término de la capacidad de resolver conflictos, controversias. Cuando el Estado emite, cuando proyecto inserta una decisión correspondiente, no es que otra cosa nos genera un problema. Y frente a eso, nos han dado en forma unilateral el Estado mecanismos para poder solucionarlo, ¿correcto? Nos dice, ¿sabes qué? Hay que dialogar, ¿sabes qué? Hay que hablar, ¿sabes qué? Hay un tema de acá. Los 7 pasos en el mecanismo, en la reglamentación de la consulta previa. Y los pueblos indígenas siempre estamos en manos cruzadas. ¿O no? Siempre hemos estado así. Nuestra ley no es de alguna manera corresponsal. Siempre han esperado del Estado que llegara. Pero a través de la experiencia encontramos este instituto de la justicia indígena que nos sirviera para resolver este tipo de controversias. De tal manera, en un ámbito correspondiente, bajo los mecanismos estándares correspondientes, si decide sobre esta problemática y los pueblos en conjunto sacan una decisión,
Eso tiene que ser convalidado a través a un fuero ordinario. De tal manera, activando el mecanismo de solución de la justicia indígena, has resuelto una controversia grande y también ahorrando tanta esfuerzo, tanto dinero y dando la solución inmediata a un problemática que te venía a atañir a tu pueblo o a tu comunidad. Obviamente estas experiencias no se ha desarrollado así como estamos exponiendo, pero es muy bueno desarrollarlo, pero en la práctica sí se ha desarrollado. Les pongo un ejemplo. En el año 2018, el Atalayazo es obviamente Atalaya, una zona sur de Ucayali, como 25 días paralizados y había varios actos correspondientes, demandas de los pueblos que desarrollaron. Pero uno de estos aspectos era el tema de titulación de territorio sobre las concesiones forestales que el Estado había entregado a los pueblos indígenas, perdón, a los madereros, sobre algunas comunidades nativas que estaban establecidas. Teníamos como 27 comunidades nativas con esa misma característica. El Estado, a través del Premier en ese entonces, no ha hecho otra cosa que recoger la decisión del pueblo, en este caso de acá de AIDESEP, acompañada por la federación, firmada por las comunidades nativas, cómo deben titular o cómo van a ser los mecanismos para solucionar esa problemática de concesión y la titulación de las comunidades nativas. Y sobre este planteamiento, en la realidad que se da activando el tema de la justicia indígena definitivamente, hoy por hoy están procediendo a titulación, demarcación, exclusión, reducción, problemática que tenían las comunidades nativas que estaban inmersos con unas concesiones forestales que el propio gobierno regional ha establecido. En la práctica, otro caso particularmente que no se visibiliza de una óptica de la justicia indígena es el tema, creo que Dani perfectamente lo conoce, que en el Perú, el tema de tratamiento del lote 192 o los afectados por corrientes, río Tigres. El Estado ha activado un mecanismo de una forma de solucionar los pasivos ambientales en la zona. ¿Esto de dónde ha nacido? No nace del Estado, no nace de algún funcionario público, no nace ni siquiera de la consulta previa, nace de todos los estamentos de las comunidades nativas, desde el comunero más abajo, el jefe de la comunidad, la federación, la organización, plantearon soluciones correspondientes para que acata el Estado. Y en esa forma están desarrollando esas iniciativas también. En la práctica se ha desarrollado bastante en forma anónima el tema de la justicia indígena. Y comprendemos, tengamos esta visión como una forma de activar los mecanismos de solución a una controversia. Eso es en línea del tema de conciliación o, todo caso, simplificación de los procesos que hoy por hoy en el Perú, de alguna manera, está activado en todos los procesos. Antes de entrar al Poder Judicial, pasamos previamente por el tema de conciliación extrajudicial. En ese mismo desarrollo se ha podido avanzar en la práctica, activar los mecanismos que atañe, que recoge la Constitución, que recoge el Convenio 169, que recoge otras leyes en el Perú para poder desarrollar también el tema de lo que es la justicia indígena. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Raúl. Y en realidad, uno de los temas más complejos de lo que tú propones
es que en realidad la justicia indígena ante el reglamento de consulta tiene varios obstáculos, ¿no? Que hay que superarlos a través de un proceso, como tú lo has mencionado, no sé si la palabra es revalorizar, sino de establecer, de darnos cuenta de cuáles son los alcances de la justicia indígena. Pero es como en el caso nuestro, uno de los principales elementos a superar ha sido la ley de deslinde jurisdiccional, como un elemento que limitaba los derechos de la justicia indígena, en vez de ser un elemento que reglamentaba la ejecución de nuestro derecho. En el caso del Perú entiendo que el reglamento establece límites específicos, sobre todo al tema de quién decide en el caso de no haber un acuerdo. Y son elementos que se tienen que superar a través de los mismos procesos, tal vez que lo hemos hecho nosotros, ¿no? A través de ganar los procesos en temas, en el escenario constitucional. Pero es una tarea, nos has dejado una tarea interesante de pensar una alternativa, que es la justicia indígena. Además que en este curso, en los diferentes módulos, hemos podido observar cuál es el valor de una consulta propia como referente y sobre todo ante las instancias que se puedan llevar fuera del país, cuál es el valor que tiene el desarrollo de una consulta propia frente a la consulta que desarrolla el Estado. Te agradecemos mucho, estimado Raúl. Como te vuelvo a abrir el espacio si no hay más participaciones, te vuelvo a abrir el espacio para despedirte de los participantes, si quieres expresarles algunas palabras. Bueno, gracias Rubén, gracias a todos. Bueno, creo que han dado bastante tiempo en ese tema de desarrollar la consulta previa. Como recordando el escritor universal César Vallejo, hermanos, hay muchísimo que hacer. Los pueblos indígenas nos esperan desde cualquier lado, cualquier granito de voluntad es bastante bueno para construir los instrumentos legales e instituciones jurídicas, y también defender cuando existen, como el caso de atropellos, o todo caso desde la instancia del Estado, también promover de alguna manera el revalorar, reconstruir y también desarrollar armónicamente con los pueblos indígenas y Latinoamérica en conjunto. Gracias a todos, gracias Rubén, gracias Elizabeth por el tiempo, por el esfuerzo que ustedes dan en este curso, y bueno, un saludo para todos, tengan buenos días.